gracias, Gustavo, por estar aquí. Bien, el foro es suyo, muchachos, a darle. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues un honor compartir el foro por parte del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en este Congreso de Fiscalística. Gracias por la invitación, muy honrados. Y sobre todo por compartir este panel con nuestro vicepresidente del capítulo Jalisco, el señor licenciado Alberto Rubalcaba, un reconocido civilista, un gran prestigio nacional, con Mariano Corona Vera, también enormemente reconocido como el delegado más destacado de la PRODECOM, que luego generaba celos en la gran Ciudad de México en esos temas, ¿no? Y ahora, regresando a la parte privada, Mariano decía que ya no le saben igual las vacaciones, quién sabe por qué. Y bueno, nuestro tema de este panel es la cuestión de las pruebas, ¿no? Las situaciones de la fijación de la verdad y del cómo la vas a revelar en términos de llevar al juzgador a la convicción sobre lo realmente sucedido. Y está referido al contexto de los procedimientos tributarios por su importancia y por su frecuencia en estos momentos en el contexto nacional. Ya en este Congreso han estado abordando los temas de materialidad, las imputaciones de inexistencia, de simulación y lo que la autoridad llama falta de materialidad. En esa parte me gustaría, Beto, si nos pudieras compartir desde tu experiencia civil, cómo se ha resuelto y se ha concebido por parte de la Suprema Corte y de los tribunales la diferencia entre estas categorías de inexistencia y de simulación, y enseguida hacer lo propio con Mariano, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes, muy agradecido, muy honrado de estar aquí con ustedes. Y entrando en concreto a lo que me pregunta o me comenta Gustavo, la realidad es que la Suprema Corte de Justicia, por ser un órgano donde se discute en su seno interior las distintas corrientes del pensamiento jurídico, no tiene una definición clara o una definición firme o definitiva en los temas de inexistencia y nulidades. Y esto de inexistencia tendría que ver con el punto de la simulación. Para ser muy concreto, bueno, sabemos que la teoría general que toma el Código Civil federal es que la existencia de los contratos o la existencia de los actos jurídicos y en particular de los contratos exigen dos elementos fundamentales: consentimiento y objeto. Es decir, si alguien no ha dado su consentimiento y ahora que sufrimos estos problemas de suplantación de identidades y de robo de propiedades abusando de la tecnología, pues si alguien no ha dado su consentimiento, luego entonces ese acto jurídico no existe y no debió producir efectos jurídicos. O, como en el caso que nos ocupa ahora en el tema de las simulaciones para efectos fiscales, si ese acto nunca ha existido, si ese acto que supuestamente da lugar a la deducción no ha existido, pues entonces una corriente diría eso es un acto inexistente y no produjo efectos jurídicos. La Corte ha señalado que existencia o inexistencia y nulidad absoluta es lo mismo y que por lo tanto pues es una discusión un poco doctrinal y un poco quizás bizantina, porque el resultado es el mismo, anular los actos. Otras corrientes dicen no es lo mismo porque la inexistencia es la nada jurídica y la inexistencia no genera ningún efecto jurídico, ni siquiera hay que declararla porque no se puede declarar lo que no existe. Y otras, como la Corte en algunas integraciones y ahora la segunda sala hace unos 7, 8 años reconoce que hay otras formas de entenderlo, dice no está la inexistencia, es una nulidad absoluta y por lo tanto sí produce efectos jurídicos y por lo tanto sí debe declararse la nulidad por un tribunal. Entonces, digamos, esas son las dos vertientes que están ahora. Un acto es inexistente y nunca produjo efectos jurídicos, o un acto nació viciado, debe morir porque está afectado de una nulidad porque viola una ley, pero hasta en tanto no se declare eso, alcanzó a producir efectos jurídicos. Eso sería en ese tema. Y la simulación, bueno, pues sabemos que la simulación tiene dos vertientes: la simulación absoluta, donde todos los actos son totalmente contrarios a la realidad, y la simulación relativa, donde un acto es, el acto oculto es real y el acto que lo recubre es aparente. Entonces, en ese tema también estaría la discusión
si hablando de simulación absoluta entendemos que hay inexistencia y que nunca se produjeron los efectos jurídicos o son actos de nulidad. Entonces, la Corte está en esa vertiente que no define una posición final. Y que siendo figuras diferentes, pareciera ser que hay contornos que quedan difuminados y que no está tan claro cuál es la frontera entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, en la simulación absoluta que bien refieres, Beto, en el que se dice nada tiene de real, pero bueno, hay la parte simulatoria, ¿no? Y Mariano, en la parte, finalmente esta distinción que nos comparte Alberto de la Corte en la que decía, oye, la categoría entre inexistencia y nulidad absoluta es un tanto teórica y bizantina, traducido a nuestro Código Fiscal de la Federación en 69, pues tenemos muy claro que te arranca hablando de una inexistencia y te cierra hablando de una simulación. ¿Cuál es tu perspectiva de estas categorías conceptuales en nuestro 69? Mira, al final del día creo yo que hay que partir de una concepción no tan doctrinaria y tampoco estarnos remitiendo demasiado a código civil porque eso te puede producir una confusión. ¿A qué me refiero? Como bien lo decía Alberto, hay lo que es la simulación relativa y la absoluta. Para efectos fiscales, la realidad es de que se centra en la inexistencia en sí mismo de la operación. Como lo quieras llamar, no tiene materialidad, no existió el acto. Si quieres hablar de simulación, no importa, el tema es que siempre va a llegar al mismo lugar, a la inexistencia del acto, que es lo que le interesa al fisco. Es por eso que no es de extrañarnos que las autoridades fiscales, por ejemplo, cuando van y revisan la contabilidad, los depósitos bancarios, dicen, oye, ¿y este depósito de qué es? Es un préstamo, acredítame que es un préstamo. Porque es muy, muy preciso el acto sobre el cual se pretende el acreditamiento de su realidad, para llamarlo de otra manera. Entonces, las autoridades fiscales no te van a decir, depende, ¿es un préstamo? Déjame ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Préstamo con quién? Si es con un familiar, por ejemplo, o no es un familiar, pero puedes acreditar la salida del patrimonio del mutuario hacia el mutuante, perdón, al revés del mutuante hacia el mutuario, no vas a tener ningún inconveniente siempre y cuando acredites también el reintegro de las cantidades o de la cantidad prestada. Si la autoridad dice es muy extraña la operación, finalmente sí hay un intercambio de dineros, pero dame más elementos y te va a pedir un contrato, ¿no? Y después te va a pedir la fecha cierta, que eso, bueno, espero luego lo abordamos. Pero para efectos fiscales y en términos del 69, y ya hoy lo meto también a facultades de comprobación, creo yo que en términos fiscales lo que realmente interesa en sí mismo es la existencia. No nos meteríamos a temas de si es absoluta o relativa, creo yo, eso es mi consideración. Que además es un hecho normativo, el que si observamos el 69, el legislador fue muy claro al establecer que la presunción es de inexistencia, ¿no? Ahora, tenemos una larga tradición en materia fiscal, conforme a nuestro Código Fiscal de la Federación, de que la construcción o reconstrucción de la verdad en los expedientes administrativos se hace a partir de las llamadas presunciones juris tantum, ¿no? Que decía algún amigo en alguna reflexión, decía, esto de las presunciones es como las caras de la luna, ¿no? Tienes una cara iluminada y tienes una cara oculta. A partir de una serie de hechos conocidos, por ejemplo, un depósito en bancos, se tiene que llegar a la parte desconocida que se le atribuye un sesgo de verdad. Entonces, es muy común que la autoridad busca construir a su favor la construcción de la verdad formal o declarar en un expediente con base en las presunciones. En tu experiencia, Beto, en los foros civiles, ¿cómo ha operado esto de las presunciones? Nos platicabas que incluso hay aproximaciones muy interesantes desde el ángulo de las ciencias, por ejemplo, en temas civiles y familiares, que pudiéramos extrapolar a la parte fiscal, ¿no? Como pruebas técnicas. Sí, cómo no. Bueno, el tema de las presunciones, sabemos que existen dos tipos de presunciones, las presunciones jure de jure, que no admiten ninguna prueba en contrario, es decir, es una presunción de derecho y por derecho, y si se da el hecho que provoca esa presunción, no hay posibilidad de destruirlo. Y están las presunciones que señalabas, Gustavo, juris tantum, que admiten prueba en contrario. ¿Qué es la presunción? Pues es una prueba indirecta,
y es una prueba que está, pues tiene su origen o su razón de ser en diversas causas. Una, por ejemplo, derechos fundamentales, la presunción de inocencia, derechos de la personalidad, la presunción de que alguien mayor de edad tiene la capacidad para obligarse por sí mismo. Y bueno, entonces las presunciones también parten de cuestiones ante la imposibilidad de probar en una prueba directa, y esas son las modificaciones que comentábamos con Gustavo en otra ocasión. En el tema familiar, por ejemplo, en los temas de los derechos o la investigación de paternidad, pues hace 30 años era imposible pensar que en los tribunales se pudiera probar a quién correspondía la paternidad, y entonces se acudía a pruebas indirectas, a pruebas presuncionales, a cierto tipo de conductas que se le daba a alguien la posesión de Estado, y no había la forma de acudir a la investigación y al ADN para buscar la paternidad. Ahora esta es una prueba muy común en los tribunales familiares, una prueba económica, incluso 4 o 5 mil pesos costará esa prueba, y cuando alguien se niega a que se tomen las muestras correspondientes, pues ya no se genera una presunción, sino se genera una declaración de que esa persona que se niega a ser investigada es el padre de la persona que demanda la paternidad. Pero estos temas científicos, pues también con todo este tema nuevo y con sus cuestiones por discutir que tiene que ver con el género y con la familia y con las técnicas de reproducción asistida, entonces tenemos que en un matrimonio el esposo, que hay un hijo que nace dentro del matrimonio, pues se presume que es hijo de este señor. Evidentemente, a través de una prueba de ADN, él podría controvertir esa paternidad y ya no habría ninguna duda de si es o no el padre. Pero una presunción que podría haber sido antes iure de iures, pues el hijo que nace del vientre de una madre, pues es necesariamente hijo de ella. Pero ahora, con las técnicas de reproducción asistida, con los temas también cuestionable, porque podría haber o no tema de explotación de mujeres, que es los vientres alquilados, entonces esta presunción ya no se puede tener como tal, es decir, la presunción de que el hijo que ha nacido de una mujer es o no su madre, pues ya sería otro tipo de discusión que la ciencia entonces viene a desvirtuar esas seguridades o esas soluciones que daban este tipo de presunciones. Gracias, Beto. Oye, Mariano, a ver, este tema de las pruebas tiene también mucho que ver con el objeto y pertinencia de la prueba. Y bueno, presenta una problemática bastante importante, sobre todo, supongo que a todos los del foro les ha pasado, en el tema de los intangibles. Yo suelo poner en algunas ocasiones en las clases de maestría el ejemplo de que imagínate que vas a una agencia de Ferrari. ¿Cuánto te gusta que te cueste un Ferrari? ¿5 millones de pesos? O sea, llegas, pagas tus 5 millones de pesos, ¿qué te dan? ¿Qué te entregan? Llegaste a la agencia, lo pagaste y ¿qué te dieron? Pues el Ferrari, ¿no? ¿Cómo es un Ferrari? Primero, rojo Ferrari para que se respete, ¿no? Sale. Lo abres, ¿cómo suena la puerta? Pues como Ferrari, ¿no? Le enciendes el motor. ¿Qué tal el motor? Es Ferrari, ¿no? Te sientas en el asiento, sientes que la piel te abraza, sacas el manual del usuario, ves el rendimiento, te garantiza 10 damas por cuadra, ¿o no? Sale, te cambio, escena 2, dejamos de lado el Ferrari, llegas y pagas 5 millones de pesos, ¿sale? A cambio de un flamante, lujoso y magnífico servicio. Ya el contrato ya no es compra-venta de una cosa tangible llamada Ferrari, sino es un contrato de prestación de servicios por los mismos 5 millones de pesos. ¿Qué te dan? Perdón, ¿compraste un servicio o compraste el comprobante? Yo porque también creo que ahí está la bronca del 69B, ¿no? Fíjate, y curiosamente casi siempre me contestan lo mismo, ¿eh? La factura. No, ¿qué compraste? Ah, no, de veras, no era la factura. Ya nos quedó claro por qué el 69B, ¿no? Bueno, la pregunta va para Mariano en el sentido de, a ver, Mariano, dicen que hay una regla de oro en el caso de la prueba de los derivada de contratos de prestación de servicios profesionales paradigmáticamente como en el terreno y en el contexto de los intangibles, pero lo podríamos extrapolar a cualquier otro contrato que implique intangibles. Y que esa regla de oro es tangibilizar
lo intangible. Quisiera que nos compartieras tu rica experiencia en la Prodecom en este tipo de temas, cuando se trataba de generar pruebas respecto de intangibles, ¿no? O de contratos de prestación de servicios en los que la imputación era, pues hay falta de materialidad, ¿no? Oye, en el escenario 1, pues la materialidad es el Ferrari, ¿no? Con todas las características que platicamos. En el escenario 2 es una problemática un poco más compleja, ¿no? Sí. Mira, de hecho, creo que el problema se empieza a dar por un concepto que adoptamos equivocadamente en la materia fiscal, que es el de materialidad. Precisamente tiene demasiados sesgos, y uno de ellos es el de los intangibles. ¿Cómo quieres hablar de materialidad sobre algo que no lo puedes palpar? Por su naturaleza no lo es. Entonces, ahí yo sí me remito a la definición que el propio 83, fracción 18 de código te da, y te habla de existencia. El propio 69 te remite a existencia. Y cuando hablas ya de existencia de una operación, entonces lo que tienes que acreditar, pues es lo que en su momento existió o realmente sucedió. Para entender cuáles son las pruebas pertinentes, primero tenemos que partir de cuál fue el servicio prestado. No puedes tomar como regla un ABC, porque todas las relaciones entre las partes son diferentes. Los servicios se prestan en condiciones diferentes y bajo estipulaciones diversas, y se concretan cada uno en su propia forma. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a ver el tema de los comprobantes que dicen, ¿no? Los clásicos, servicios administrativos, y toda la gente dice, pues es bien sencillo, un servicio administrativo. Y dices, pues no lo sé, yo estoy en lo fiscal y pues de entrada hay 23 secretarías de Estado y todas son administrativas, y todos hacen algo administrativo. Entonces lo administrativo es el concepto, creo yo, de los más amplios que te podrás encontrar en cualquier ámbito. ¿Okay? De los más genéricos y más ambiguos, ¿no? Y más problemáticos. Así es. Aquí hay que partir de lo que la Corte ha dicho, y es, de entrada, la descripción de los comprobantes se puede contener en documentos diferentes, pero partiendo de esa misma premisa, entonces la existencia también se puede acreditar con diversos documentos. Entonces, si tú te vas a los administrativos, si tienes un contrato, tú ya tendrás ahí que ver un desglose, cuando menos inicial, de cuáles son los servicios que se ofrecieron o se pactaron que se iban a prestar. Entonces, por ejemplo, si te dicen, oye, servicios contables, pues yo creo que entonces de lo que va a tratar es de acreditar, mira, por una parte, hay una presunción, yo no tengo contador contratado, de todos los comprobantes fiscales que yo tengo y hice deducibles, no hay ninguno por contador, aparte de los servicios administrativos que estoy deduciendo. Pero adicionalmente, dentro de mi stock laboral o dentro de mi personal laboral, no existe nadie que haga las funciones de un contador. Entonces, precisamente en las presunciones que bien comentaste, yo las considero en el tema de existencia de operaciones, la verdad, la reina de las pruebas, contrario a lo que todo el mundo cree que es la documental, para mí son las presunciones. Porque dependiendo del tipo de servicio, vas a partir de puras presunciones para saber hacia dónde llegó, cómo se dio en la vida real y qué prueba pudo o no haber dejado. La lógica aquí juega un papel sumamente importante. Evidentemente, de no toda operación va a quedar un rastro, pero donde sí queda rastros son indirectos generalmente en la prestación de los servicios. Es, por ejemplo, oye, me prestaste un servicio jurídico, ¿qué esperas que quede como rastro? Depende de qué tipo de servicio jurídico. Si fue una consultoría, pues vas a decir, ¿fue por escrito o verbal? No, pues ahí ya empezamos con problemas, ¿no? Pero si fue un tema de asesoría en un litigio, hay un litigio, ¿no? Y podrás acreditarlo con la pura designación del abogado y su autorización por parte del tribunal. Entonces, en el tema de los intangibles, y yo voy hacia donde mismo también con los tangibles, creo que al final del día es tomar en cuenta la naturaleza de la operación, en qué términos se prestó el servicio, cómo opera cada sujeto en particular, es decir, cada contribuyente, y a partir de ahí ya empezar a hacer cuando menos un test de qué es lo que esperarías tú que quedara. Entonces, por ejemplo, ahí en Prodecon era muy clásico, me tocó un tema de corte de fruta y me llevaron, primero me decían, oye, quiero que me analices el caso, te voy a traer nada más un caso en particular, pero en realidad son 80 cajas. Digo, tráeme las 80 cajas y las reviso.
No, pero nomás pronúnciate con relación a una operación en particular y ya de ahí partimos a lo demás. Entonces yo le decía, bueno… ¿Y la fruta era la del Mexican Guacamole? No. ¿La botana favorita del Super Bowl? Más o menos. Entonces, el punto era que empecé a revisar su información y documentación y todo partía con una bitácora de la camioneta en la cual se subía el personal que iba a cortar la fruta, su entrada a la huerta, a qué hora entró, llevaba o no fruta, quiénes son las personas que ingresaron. Y había una relación en la que adicionalmente tenían qué personas estaban con qué, no era se me olvidó, jornalero, cuáles estaban a su cargo, cuánta fruta cortaban, cuánto le pagaban. Que son criterios de trazabilidad, ¿no? Sí. Y decías, y la primera pregunta que decías, a ver, espérame, ¿tú por qué estás controlando lo que corta? Y segundo, lo que se le paga. Tú contratas un servicio de corte. A ti lo que te interesa es que te entreguen la fruta. Entonces, me debo entender cómo la pertinencia de las pruebas, la consistencia en las mismas documentales, las presunciones, son sumamente relevantes para determinar si una operación existió o no. Aquí de en automático le digo, mira, yo no creo en tu caso, yo creo que tú tienes ahí un tema raro, por más cajas que me traigas, no me vas a hacer cambiar de percepción, porque simple y sencillamente tú no tendrías por qué andar controlando a qué hora entra, a qué hora sale, cuánto cortó y cuál es su salario diario y a la semana. Eso me indica que aquí hay una simulación. Entonces, cuidado. Creo que de eso se trata al final del día todo este tema de acreditamiento de la existencia. Había operaciones en las que me llevaban no más que un contrato y de pronto, oye, ¿cómo fue la comunicación? No, pues por correo, tráeme un correo. Ah, no, perfecto, ¿sabes qué? Sí, me cuadra todo. Oye, ¿cuáles partes son las que intervinieron? Ah, mira, figura pública, tiene muy buen prestigio y empieza a tomar muchos elementos para determinar realmente una determinación. Al final del día, así operan las autoridades, pero se exceden al momento de la exigencia, ¿no? Pero realmente lo que estaban buscando las autoridades fiscales es qué tan creíble es que hayas realizado esa operación y en las condiciones que tú mencionas y sobre todo el importe que pagaste, ¿no? Sí, porque evidentemente también se dan casos inverosímiles y juegan aquí dos variables adicionales que serían el tema del test de la verosimilitud o credibilidad y el tema de lo que hoy el fisco ha empujado mucho como el business purpose, ¿no? La razón de negocio, la lógica comercial ordinaria. Creo que a todo el mundo nos ha tocado que hay operaciones inverosímiles, ¿no? Por ahí nos tocó a nosotros, en alguna ocasión nos preguntan de un caso de estos, 36 facturas con pagos millonarios mensuales, y las 36 facturas decían el mismo concepto, fíjate, decían búsquedas fonéticas en el INPI. Dices, ah, caray, espérate, ¿cómo? O sea, si son búsquedas fonéticas en el INPI, debo de entender que la empresa, por razón de su core business, núcleo, corazón de la actividad del negocio, debe de ser una comercializadora. ¿Es comercializadora? Sí. Ah, está bien. Entonces, también debo de entender que su cartera de marcas, su estrategia comercial es altamente intensiva en branding, ¿no? Es un desarrollador de marcas, marca fiera, ¿no? Entonces, la pregunta básica para ver si el asunto tenía defensa o no, era, oye, ¿cuántas marcas integran tu cartera de marcas? ¿Cuál crees que fue la respuesta? Una. ¿Sabes qué? Aquí está tu caso. Tu asunto no solo, oye, no es defendible, no es presentable. O sea, me quemo si te defiendo esa tarugada, no sé si me explico. Que es lo que dice Mariano, ¿no? O sea, hay casos que son inverosímiles por sí, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, ahí ya tienes dos test prácticos a checar según lo que nos dice Mariano. Me corrige si soy inexacto. Una, ¿cuál es el core de la entidad? Dos, ¿las operaciones en cuestión hacen sentido en términos de una lógica comercial ordinaria? ¿Tienen razón de negocios? Creo que son elementos importantes. Tercer elemento de lo que dice Mariano que me gustaría destacar, si me das permiso. Mariano nos decía, en muchos casos no vas a tener una prueba directa, vas a tener una prueba indirecta. El principio de las huellas de verdad te postula que si la verdad es precisamente eso es verdad, suele dejar huella, pero las huellas las deja como las deja, ¿no? Y si me dan permiso, le quisiera preguntar a mi querido Beto,
¿cómo ha sido la experiencia en los foros civiles sobre el tema de las famosas adminiculaciones o cuadros de correlación de pruebas, en los que, oye, si estás tratando de un hecho susceptible de ser probado con una prueba directa y tienes la prueba directa, ya acabamos, ¿no? Lo complicado y lo problemático es cuando estás hablando de pruebas tangenciales, colaterales o indirectas, como bien nos decía Mariano. ¿Nos podrías compartir tu experiencia, mi querido? Sí, cómo no. Nomás un pequeño comentario que en tema de la materialidad, yo creo que es una cuestión muy radical de la autoridad de exigir que todo derecho o todo servicio, pero en este caso quiero hablar de derechos, tenga que ser material. Porque en el ámbito del derecho civil, una buena cantidad de afectaciones se dan en los derechos de la personalidad. Nosotros como personas tenemos derecho al honor, a la reputación, a la felicidad, y cuando somos afectados por eso sufrimos un daño moral, y ese daño moral no tiene una naturaleza pecuniaria, no es tangible ni se puede valorar en dinero, y se indemniza en dinero porque no hay otra manera de tratar de resarcir el daño que alguien ha sufrido, pero no es valorable. Entonces, pensar que todo debe ser tangible, pues no, los derechos más importantes que tenemos, que son de la personalidad, no son tangibles. Bien, y en cuanto a este tema, es un tema de prueba y es un tema de valoración que queda al prudente arbitrio del juez. Es decir, cuando hay pruebas directas y contundentes como una confesional o documentos que no han sido controvertidos, cuestionados o que no han sido demostrada su falsedad, entonces hay pruebas plenas que el juez tiene que acatar como tal. Pero como bien señalas, cuando son pruebas indirectas, que puede ser desde presunciones testimoniales, inspecciones y demás, entonces el juez debe reunir y valorar todos en su conjunto para arribar bajo su responsabilidad a determinar si ha sido demostrado lo que debe demostrar quien está afirmando un hecho en particular. ¿Y cómo funciona esto? También es un tema de prueba que no está bien definido. Hay 3 sistemas de prueba en el proceso civil, mercantil, que es un sistema legal o tasado que viene del derecho germano antiguo, donde a cada prueba se le da un cierto valor, y esto cuando se abandonó la oralidad y se dejó de tener inmediación en las pruebas. Luego un sistema de prueba totalmente libre, donde queda al arbitrio del juez analizar las pruebas y dar una convicción. Y el tercer sistema, que es el más adecuado, es una combinación de ambos. Te doy unas reglas de valoración mínimas, pero por otro lado te doy libertad de que hagas la valoración, pero tienes que hacer una valoración fundada y motivada. No puede ser algo que a ti se te ocurra y que sea absoluto y que no estés razonando el porqué. Entonces ahí es donde viene la vinculación de las pruebas, donde tiene que tomar todas las pruebas como tal, conjuntarlas, y sí, queda al arbitrio del juez saber o determinar si le han convencido o no. Pero es un tema un tanto subjetivo. Que ese tema, Mariano, lo tenemos, el último sistema que nos refiere Beto, incorporado a nuestro sistema de justicia fiscal federal. ¿Estarás de acuerdo? Que es la famosa sana crítica, prudente arbitrio, prueba razonada o justificada, que también le llaman, y que son los enunciados aquellos que nos establece para el recurso administrativo el Código Fiscal de la Federación, por ahí en el 132, y luego su similar en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que nos dice que cuando por el enlace de las pruebas la autoridad llegue a una convicción diferente, podrá atribuir un valor probatorio que considere el adecuado, siempre y cuando razone y justifique su decisión. ¿Nos pudieras compartir tu experiencia en ello? Sí, claro. Mira, quisiera acabar un comentario. Es partir de la idea, de verdad que hoy en el derecho fiscal realmente no hay pruebas directas. Yo los invito a que me den una. El único que yo conozco es el matrimonio, y ahí tienes el acta y tu huella, ¿no? Pero fuera de ahí, no hay prueba directa propiamente. Si le escarbas, yo creo que sí puede haber más, pero tienes toda la razón de que son la excepción y no la regla. Si hablas de una adjudicación, pues bueno, la sentencia en la cual se determinó, ¿no? Pero por regla general no hay pruebas ya directas, todas son indirectas. ¿Por qué? Porque anteriormente se tenía concebido que la forma de acreditar la prestación de un servicio o la adquisición de una mercancía de entrada era el contrato. Ya hoy en día está superado eso. Los contratos no acreditan más que la puesta de acuerdo de voluntades, pero hasta ahí. Falta acreditar la realización del objeto, es decir, el contrato tiene la misma validez aisladamente que el comprobante fiscal, es decir, una sola presunción de que pudiera haber algo.
Pero partiendo de esa premisa es que debemos de empezar a cuidar precisamente las formas. Siempre que quieras llegar a un análisis de una operación, definitivamente tendrás que acudir a los métodos de valoración, Gustavo. Es imposible no hacerlo. Por naturaleza y por los procesos de la propia mente eso sería imposible. Si no hay interpretación de los hechos, no puedes llegar a la verdad a la que deseas. Bajo esa premisa, yo les pongo un ejemplo y ahora sí que ustedes contéstenme. Les voy a decir, ¿sería lógico que ustedes vayan y contraten con una SOFOM una línea de crédito? Pues sí, ¿no? Una sociedad anónima quiere liquidez, aparentemente, va con una SOFOM y dice, oye, quiero una línea de crédito. Después, lo que sucede es que otras personas físicas comparecen ante la SOFOM y dicen, oye, ¿te acuerdas que le hice una línea de crédito de 10 millones? Aquí te van 10 millones pagados en efectivo. Y después, como es una línea de crédito, al final del año resulta que la SOFOM ya pidió 200 millones de pesos prestados, pero siempre es sobre la base de 10 millones. Y las personas físicas bondadosamente siempre fueron y pagaron el crédito de la SOFOM en efectivo. ¿Verdad? ¿Les suena muy lógico que sujetos terceros, primero, estén asumiendo la obligación de pagar una línea de crédito respecto a una empresa que ni siquiera forman parte? ¿Y les haría más lógica que estén pagando en efectivo? ¿No les suena más bien como que se está inyectando al sistema financiero cantidades en efectivo? No seas tan categórico, Mariano. ¿Y si son abasteros? Se supone que la ley PIORPI ya mató oficialmente el efectivo, no el cash. Y sin embargo, los mercados de abastos y en muchas áreas de la actividad económica sigue muy vivo, ¿eh? Okay. Y su modelo de ingreso es efectivo. Sí, pero ¿te hace a ti lógica que una SOFOM le preste una mercantil y terceras personas le paguen con efectivo? Evidentemente tendrá que ser un tema de justificación y te conduce a un juicio de verosimilitud e inverosimilitud, ¿no? La verdad es que ahí te vas a enfrentar muy rápido a la realidad de lo que las cosas son. Rápido te dice, esta operación tiene algo muy extraño y por consiguiente tendrán que acreditarme cada una de las etapas hasta el por qué terceros están compareciendo. Oye, porque siempre es en efectivo. Y qué curioso que a ver, es más, incluso puedes entrar y, oye, la SOFOM, ¿qué otro tipo de operaciones tiene? Mira qué curioso, es su principal cliente. Entonces, empiezan a tomar otro tipo de ángulos. Ahora, ¿te quieres ir en cualquier otro tipo de operaciones? Depende de la naturaleza, que es lo que hay que analizar y valorar. Ejemplo, es muy común, equipo de transporte. Y dicen, oye, ¿cómo acredito que me transportó? Hay demasiadas formas, no es nada más la carta aporte. Ese es un elemento, pero esa la pueden llenar y sin realizar el transporte si quisieran. De entrada tú podrías decir, oye, vamos teniendo cuidado en las formas, ¿no? Yo estoy poniendo que me están transportando o contrato un servicio de transporte para llevar la mercancía del punto A al punto B. ¿Qué registros tengo de control de acceso de ese transporte a la empresa? Lo idóneo sería de, oye, en tal día acudió el transporte que tal, el chofer de nombre de tal, el vehículo con tales placas, si puede número de serie, color, modelo. Adicionalmente, y dependiendo de la naturaleza del negocio, pues puede decir, oye, tengo una báscula, puedo pesarlo antes de entrar y después de salir. Pero finalmente, si contratas un servicio de transporte, lo natural sería ya en contrapartida encontrar un ingreso, ¿no? ¿Qué fue lo que se transportó? Okay, por eso tuviste que haber cobrado algo. ¿Me puedes relacionar ese servicio contra lo que cobraste? ¿O el CFDI que expediste? ¿O no me digas que mandaste mercancía sin entregar un documento fiscal? ¿O no lo expediste con posterioridad? Entonces, creo yo que en el tema de valoración de pruebas, Gustavo, creo que queda mucho por recorrer, pero yo diga más que por recorrer, por la forma en que contadores y abogados están atendiendo las auditorías con las autoridades fiscales y cómo se están acudiendo a los tribunales. La verdad a mí sí me da miedo todas las cosas que he visto en tribunal y en las auditorías de cómo se llega por parte de los contribuyentes, contadores o sus abogados. Llegan y le dicen a la autoridad, aquí están 40 cajas de contabilidad y ahí se acredita todo. Y después
ya que la autoridad le dice, oye, pues sabes que yo no le entendía tu contabilidad y yo no veo cómo estén soportadas tus operaciones, tus deducciones o tus ingresos, y recurro a las presuntivas de ingresos o te rechazo las deducciones. Y después viene, oye, es que la autoridad no me correlacionó todas las pruebas y temas de esa naturaleza. Entonces, desde mi experiencia, el principal problema que yo veo es que los contribuyentes, por una parte, no están cuidando el preservar los rastros que deja una operación, sea tangible o intangibles. Y número dos, una vez que empiezan una fiscalización por parte de una autoridad o se trata de un trámite de devolución, no saben cómo hacerlo, cómo ofrecer una prueba, no saben cómo adminicularla, menos lo realizan. Y eso es lo que realmente está llevando la mayor parte de problemas hoy en día a tribunales, porque terminaron en un crédito fiscal o en una negativa de devolución. Y evidentemente esto implica el definir la materia probatoria, el objeto de la prueba y los temas de pertinencia de la prueba, porque si nos dejan jugar con una metáfora, haz de cuenta que el tema que dice Mariano de, oye, te voy a matar a cajas de papeles, ¿no?, de la contabilidad, sería el equivalente a que tiraras escopetazos de prueba, cuando lo que te hace potente tu prueba es que siguiera la lógica de un francotirador, ¿no? Tienes que tirar disparos potentes y precisos, pertinencia y objeto de prueba, y no pruebas de bulto, ¿no? Ahora, en el tema de la teoría probatoria, todas estas situaciones nuevas, Beto, nos han retado los conceptos, incluso nos remiten a ciertos principios y criterios de tribunales, como el de la carga dinámica de la prueba que platicábamos. Me gustaría si nos pudieras compartir el concepto. Sí, cómo no. Bueno, la teoría general de la prueba clásica se basa en tres principios. El que afirma está obligado a probar, el que niega no está obligado a probar, a no ser, sería el tercer punto, que su negativa encierre una afirmación. Si yo afirmo que alguien me debe, yo estoy obligado a probar con el documento correspondiente. Si la otra parte niega que debe, pues entonces a ella le corresponde, esa negativa encierra una afirmación, entonces con esa negativa tiene que demostrar que efectivamente no ha pagado, o si niega que la firma en el documento sea de él, esa negativa encierra una afirmación de falsedad y tendría que demostrarlo. Y en la negativa liseyana, el acreedor que ha demostrado que es acreedor y niega que se le ha pagado, pues no tiene que probar que no se le ha pagado, eso es algo que le corresponde al deudor demostrar. Bueno, bajo esa regla clásica ha surgido de unos años para acá una teoría que se llama, un principio que se llama carga dinámica de la prueba. Esto significa cambiar estos principios generales de que el que afirma está obligado a probar y el que niega no está obligado a hacerlo, sino que ahora ¿quién debe probar? Quien tiene la posibilidad de material de probarlo, es decir, aunque yo no haya afirmado y a mí originalmente no me corresponde probar porque yo no afirmé, si esos elementos de prueba están en mi entorno y en mi posibilidad, pasa a la obligación del que ha afirmado, ahora pasa a mí. Y eso se daba, por ejemplo, en los conflictos que se dieron de manera muy importante a partir del 95 con la banca, y entonces, pues, ¿quién podía probar más tema de tasas variables, cálculos, etcétera? Pues la banca, y un acreditado común y corriente tenía, y más en aquella época en que el internet no tenía la información que tenemos ahora, bueno, pues demostrar las tasas TIES, las tasas LIBOR, las tasas cualquiera, pues era mucho más complicado para un deudor que para la banca, y entonces, bajo esta teoría de la carga dinámica de la prueba, se pasa la prueba a quien tiene la posibilidad de probar. Es un tema más de equidad procesal, de igualdad procesal, de buena fe o lealtad procesal. Ahora, Mariano, en la parte esta de los criterios, también comentábamos si el procedimiento del 69, por razones de su naturaleza, la pudiéramos reconocer como un medio preparatorio de juicio o un procedimiento de carácter previo auxiliar. Sin embargo, tú me comentabas, oye, bueno, y la jurisprudencia que acaba de salir sobre el tema, ¿no la podrías compartir? Sí, con mucho gusto. No sé cuántos de ustedes hayan estado revisando las tesis y jurisprudencias del último viernes, de hace 8 días, y la verdad es que pues yo vi a muchos muy contentos, porque la Corte emitió 2 jurisprudencias, la 93 y 94/2019 de la segunda sala, en que te establece por una parte que cuenta la autoridad con un plazo de 30 días
para emitir la resolución al procedimiento del 69B que lleva con el EFO. Como ustedes saben, hay una presunción preliminar, se le otorga un plazo al supuesto EFO para aportar pruebas y hacer manifestaciones. Si no desvirtúa la presuntiva o no comparece, la autoridad lo mete en el listado definitivo. Y había mucho tema hasta el año pasado en que ya se reformó el 69B, en si la autoridad tenía 5 días para notificar que se establecían en el segundo párrafo o, en su defecto, si no había un plazo en el 69. Pues bueno, la segunda sala dijo en el 69B no hay ningún plazo. Los 5 días es para hablar pruebas, pero no para emitir y notificar la resolución. Pero, regla miscelánea, el SAT emitió reglas en 2006, 2007, las reglas 1.4 y 1.47 respectivamente, y en ellas se establece un plazo de 30 días para que la autoridad emita la resolución del procedimiento con el EFO. Y la segunda jurisprudencia dice, si no emite la resolución en esos 30 días, queda sin efecto del procedimiento. Entonces, bueno, la presunción preliminar, mejor dicho. Pues todos echaron las campanas al aire, ¿verdad? Por fin ya era a tiempo, la Corte nos debía desde hace pues bastante tiempo una jurisprudencia buena, favorable, pero la verdad es que no es así. Esas jurisprudencias realmente son desfavorables para el contribuyente cuando las empiecen a leer y sobre todo su ejecutoria, y se van a dar cuenta que más bien allanó el camino para la autoridad fiscal y dio por terminado o mandó a la basura la reforma al 69B que establecía que la autoridad debe de emitir la resolución con el EFO en los 50 días hábiles, y si no lo hacía, quedaba sin efectos el procedimiento. ¿Por qué? Porque la Corte en este ejecutoria parte de una premisa y dice, el procedimiento del 69 del Código Fiscal de la Federación es un procedimiento especial en el que va en contra del emisor de los comprobantes y no del que le da efectos. Por otra parte, este procedimiento no es un procedimiento sancionador, ni es una facultad de comprobación. Es un procedimiento en que se le va a dar la verdadera naturaleza a ese documento que le denominaron comprobante fiscal. Y por consiguiente, pues se asemeja más a una facultad de gestión. Y dices, ay caray, un 69, una facultad de gestión, entonces ¿por qué le das un efecto de que si no se acredita la existencia de las operaciones, los comprobantes fiscales dejan de surtir sus efectos? Eso no es una facultad de gestión, señor. Terrible. Y terrible los efectos el decir que es una facultad de gestión. ¿Por qué? Porque la Corte dice, si la autoridad no emite la resolución en los 30 días, la presunción preliminar queda sin efectos. Pero es un dejado sin efectos, dices, es la cosa más absurda que me he encontrado dentro de lo jurídico, porque no es ex lege, no está en ley la consecuencia, pero tampoco hay resolución administrativa o judicial que así lo determine. Entonces dices, oye, en la teoría de la nulidad, ¿cómo es que llegan a la inexistencia del acto jurídico o del acto administrativo? Bueno, aquí, por jurisprudencia, queda sin efectos. Pero dice, y la autoridad puede volver a iniciar otro procedimiento. Entonces, ¡qué inseguridad! ¿Por qué? Porque si tú clasificas al 69B en una facultad de gestión, ¿saben cuál es la consecuencia? Que no pueden aducir violación al principio non bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. En este caso, infracción. Terrible. Es un garrotazo horrible al contribuyente. Sin embargo, al principio el non bis in idem está agradado, ¿no? Porque tiene un montón de aspectos. Es 16, 19 y 20 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, además de la residual formulación original del 23 constitucional. Entonces yo creo que todavía la moneda está en el aire, ¿no? No creo, porque precisamente por eso... Aparte, Mariano y Beto, de temas de cosa juzgada, directa, refleja y cosa resuelta, ¿no? Eso va a ser bien interesante y vamos a tener que resolver o dialogar eso después. Si es una facultad de gestión y te resuelven favorable en una facultad de comprobación, ¿pueden determinar algo diferente? Si te puede iniciar más de un procedimiento, ¿qué pasaría? Fíjate, una pregunta obligada. En términos de categorías procesales, Beto, esto que señala Mariano en este criterio, ¿sería como el equivalente a que a un medio preparatorio de juicio allá contigo?
Sí, sería el equivalente a un medio ¿Que preparatorio no de juicio, genera claro. cosa juzgada o sí genera cosa juzgada? El medio preparatorio de juicio, por su propia naturaleza, no genera cosa juzgada, porque para que algo genere cosa juzgada tiene que ser un juicio. Y un juicio no es un procedimiento judicial, hay procedimientos judiciales que no son juicios, son un juicio sucesorio, no es un proceso como tal. Para que genere cosa juzgada, debe haber un proceso donde hay un actor, hay un demandado, hay principio de contradicción, y por lo tanto lo resuelto genera esa figura propia del debido proceso, que es la cosa juzgada. Entonces, un procedimiento como el que ustedes están señalando, donde el contribuyente no ha habido una discusión en sede del tribunal, pues si esto fuera en sede civil, pues eso no genera ninguna cosa juzgada y hay una total posibilidad de defenderlo en juicio. Y al respecto, en cierta forma sí funciona como un medio preparatorio, porque si lees la ejecutoria, la Corte te dice que la finalidad de este procedimiento no son los comprobantes, sino las operaciones que supuestamente amparan. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no logras acreditar la materialidad como EFO o como EDO? Finalmente como EDO, pues dice el último párrafo, que si no te regularizas o no acreditas la realización de las operaciones en los términos del penúltimo párrafo, la autoridad en facultades de comprobación te determinará el crédito fiscal que corresponda. Entonces, en cierta forma, pues de una facultad de gestión resulta que sí es vinculatoria. Y pues a mí sí me preocupó bastante estas dos jurisprudencias, porque aparte, no sé, pues abogados que hayan aquí, ¿cuántos de ustedes o contadores de empresas que decían, oye, pues sí, la autoridad sí empezó con mi proveedor un procedimiento del 69B, pero se le fueron los plazos? Y todos decían, no, pues ya, cuando llegue la resolución la voy a impugnar y se la voy a ganar porque se excedió del plazo que tenía para ello. Pues, ni modo, señores, les van a volver a iniciar otro procedimiento. Hay que esperar sentados a la autoridad. Ahora, yo me cuestiono, Gustavo, y ha sido un dilema constante en relación con el EDO 69. Ahí Prodecon emitió un criterio sustantivo en su momento, que te decía, oye, en relación con el contribuyente que le dio efectos fiscales a ese comprobante, ¿qué pasa si no comparece dentro de los 30 días a la publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la página electrónica del SAT del listado definitivo? Ya no puede comparecer con posterioridad, por ejemplo, con las cartas de invitación o cuando la autoridad te inicie un procedimiento fiscalizador, porque las autoridades sostienen que ni en carta de invitación ni en la fiscalización puedes hacerlo. Y Prodecon lo que dice… Sí, la autoridad te alega que hay una supuesta preclusión. Ajá. Yo creo que el último párrafo del 69 te deja en claro que no hay tal preclusión, porque la fijación de efectos depende del ejercicio de facultades de comprobación y obviamente con su plazo para desvirtuar de los famosos 20 días, ¿no? Entonces, fíjate, yo a dónde quiero llegar y es decirles un argumento adicional el día de mañana. Dos, de hecho. Están publicados los criterios de Prodecon en el sentido de que como no hay una notificación personal hacia el contribuyente respecto del procedimiento del 69B en el EDO, no puede precluir su derecho. Una formalidad esencial de todo procedimiento es la notificación del llamamiento a juicio. Si no hay esa notificación personalísima, se viola de origen todo el procedimiento. Y eso en automático te lleva a que no puede haber una preclusión procesal. Yo me voy más allá. Y esa es una jurisprudencia de este año de la primera sala buenísima, pero no es materia fiscal. Y lo que dice en esencia esta jurisprudencia es que una de las formalidades de mayor relevancia e importancia en todo procedimiento es el mandamiento o llamamiento a juicio. Asimismo, estableció la primera sala en otra tesis que el hecho de, por ejemplo, en el 69 nada más, la famosa lista negra de contribuyentes incumplidos, como ustedes saben, no dice que se deba de emitir un escrito fundado, motivado al contribuyente, sino que simplemente de la noche a la mañana, todos el 1 de enero de 2014, ¿se acuerdan? Salieron publicados un montón de contribuyentes en la página del SAT. Y es, oye, pero nunca les emitiste un escrito fundado y motivado, eso fue un problemota. Dice la primera sala, eso no convierte en inconstitucional al 69 del Código.
porque la obligación de emitir un mandamiento fundado y motivado está explícita en el 16. Señores, con los CEDOS, ¿cuándo les ha llegado un mandamiento escrito, fundado, motivado? No importa que no lo diga el 69B. Ese mandato viene del 16 constitucional. Todo el procedimiento del SAT está viciado de origen en relación a los CEDOS. Entonces no está el mandamiento, no hay notificación. ¿Qué otro? Que es como en el 53B para las revisiones electrónicas, también ignoran olímpicamente el 16. No hay llamamiento a procedimiento, señores, de ninguna naturaleza. Pero adicionalmente, yo me pregunto, digo, ¿puede haber preclusión cuando el procedimiento que deshogaste fue de gestión? Vamosle volteando la tortilla ahora a las autoridades, ¿no? Con la jurisprudencia de la Corte. Bueno, más bien está en la ejecutoria, eso lo dice en la ejecutoria. Absolutamente. Ahora, mi querido Beto, ¿cómo ves estas apreciaciones desde el punto de vista del derecho constitucional a probar, que también lo comentábamos? Bueno, pues es claro que se está violando el derecho de audiencia si se emite una lista donde no hay una resolución fundada y motivada y no te dan la oportunidad de alegar en contrario, pues se afecta ese derecho fundamental. Y como parte de ese derecho fundamental de audiencia que supone la posibilidad de contradecir y de probar, bueno, pues entonces hay no solo la violación al derecho de audiencia, sino implícito la violación del derecho de probar, que no estoy en los supuestos por los cuales me estás señalando, un derecho fundamental, constitucional y fundamental del debido proceso y fundamental de una república que se precie de serlo y que permita a los gobernados defenderse de los actos de autoridad. Bueno, como podrán observar, el tema da para muchísimo. Creo que podríamos continuar y continuar y continuar. Gran parte de los temas que habíamos compartido para platicar aquí creo que ya los tenemos agotados. No sé si quieran agregar algo, Mariano, Beto. Bueno, a mí sí me gustaría darles una recomendación, 2. La primera, verifiquen sus procesos. A partir de ahí, ustedes deben de saber si están o no dejando un soporte documental o un rastro, las famosas huellas. Si no lo están haciendo, cambien sus procesos de documentación de cualquier tipo de operación. Por el amor de Dios, no borren correos. Esa es la clásica, es que la ley no me dice que esto forme parte de contabilidad. Sí puede formar parte de. Si da cuenta de las operaciones registradas en contabilidad, es contabilidad. No borren los correos, es muy común que ahí estén tratando, ni siquiera el servidor es de ustedes. Y acuérdense que lo que dice Mariano, la prueba tecnológica es fundamental, ¿eh? Sí sabían que la causal de divorcio no va a tiene dejar fecha mentir, cierta. Mi querido Beto, más socorrida era este paratejo. Y sí supieron la última resolución de la Corte, ¿no? Sobre este tema, que le concedieron el amparo de protección de la justicia federal a una damita. Yo creí que había sido al caballero, pero no, fue a la dama. Por violación directa al 16 constitucional, párrafo 12º, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, porque el consorte le violentó esta pauta constitucional al andarle hurgando el celular. Ya ven que era la prueba definitiva del amor, ¿no? Versión damas dicen, si me amas me tienes que dar tu clave, ¿no? Versión caballero, si me amas no me puedes pedir la clave, ¿no? ¿Quién tiene la razón ahí, no? Pero la prueba tecnológica es fundamental. Y tiene fecha cierta. Es imposible burlar los sistemas informáticos. Todo deja rastro de fecha y hora. Es una prueba excelente de hecho, para acreditar tan deja operaciones. rastro que si ustedes se fijan, los primeros amparos concedidos en ese contexto fueron en indagatorias penales, porque dicen que este es el tehuacanazo moderno, ¿no? Oye, puedes seguirle dando el tehuacanazo al dueño del celular, pero es más efectivo ordeñar voz y datos y con esto construyes tu causa penal. Evidentemente es inconstitucional, ¿no? Pero te deja tu huella cierta, te deja rastros y son pruebas importantes. Y la segunda recomendación, cuando tengan requerimientos o ya auditoría en una solicitud de devolución o ya facultad de comprobación, manténgase lo más cercano que se pueda con la autoridad. ¿Con qué objetivo? De que la autoridad comunique si tiene alguna inquietud. Pero adicionalmente, cuando les pidan que acrediten existencia de operaciones, no avienten la contabilidad. Les voy a decir que da excelente resultado. Si son operaciones constantes, hagan una cosa, desarrollen una sola operación de ese segmento y díganle a la autoridad que le dio origen, si fue un contrato, y si lo fue, pues exhíbanle el contrato
y empiezan a decirle cómo se materializó el objeto del contrato, cómo se fue llevado en la vida diaria, cómo se registró en contabilidad cada operación, en qué partidas, qué cuenta, desde que se registró la provisión hasta el pago y la expedición del CFDI. Si ustedes hacen eso, le están dando el ABC a la autoridad de cómo opera su empresa y cómo registra en contabilidad. Si ustedes hacen eso, en automático la autoridad ya más puede hacer selectivas, ahora sí pruebas, porque conoce cómo se integra la contabilidad y cómo ustedes la desarrollan. No hay reglas en contabilidad, cada contabilidad es diferente. ¿Puedes armar a la autoridad para que te construya elementos en contra a nivel de falsedad ideológica, contra documentos y contra intenciones, Beto, que nos los comentabas hace un rato, ¿no? No sé si quieras comentar algo sobre eso. Sí, en el sentido bueno, hablando de inexistencia, ahora de falsedad ideológica, por falsedad ideológica se entiende que un documento, el contenido, la obligación que acredita ese documento realmente nunca haya existido. Pagarés que se suscriben por confianza o por cualquier otro tipo de condiciones y la deuda nunca existió, el préstamo nunca se otorgó y después se hacen efectivos. Entonces aquí, hablando de los temas que se ocupan, pues la prestación de servicios que no corresponden a la realidad con el documento que esto señala, ¿no? Bueno, ahora sí que yo estoy partiendo de la premisa de que las operaciones son reales. No, todos estamos partiendo de la premisa de que las operaciones son reales. Pero fíjate, aún en operaciones reales tienes toda la razón, Mariano. La mayoría de las pruebas de las operaciones se realizaron por las empresas en un origen, no tomando como dato el que se le iba a ocurrir al legislador incorporar a partir del 1 de enero de 2014 un artículo que les iba a cambiar el código de conducta en cuanto a la forma de generar las pruebas de las operaciones reales. Porque normalmente el empresario está pensando en hacer negocios, que es lo que mejor sabe hacer, no en estar armando las pruebas para que el fisco no venga a fregarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Oye, una última pregunta de la Facultad de Gestión del 69B. ¿Caducan? En términos del 67, lo que pasa es que fíjate… El 67 es para facultades de comprobación. No, determinación y sanción. Ahí te va. La pregunta, de hecho, me dejaste una pregunta en la cabeza, ¿eh? Espérate, ¿qué demonios es facultad de gestión? En términos del código en general. La Corte decía que eran las del 41. Ahora, fíjate, sea lo que fuere facultad de gestión, salvo su mejor opinión tuya y de todos, yo creo que facultad de gestión no es la facultad de fijar consecuencias. Y lo que finalmente a ti te afecta como contribuyente es las facultades de fijar consecuencias. Básicamente esas son dos, la facultad de determinación y la facultad de sanción. Oye, qué padre que tenga viva su facultad de gestión siempre y cuando no te pueda fijar consecuencias. Las que sí se extinguen son las de fijar consecuencias conforme al 67. ¿Me explico? Entonces, pues que haga lo que se le ocurra a la autoridad con sus facultades de gestión siempre y cuando no te vaya a poder fincar consecuencias válidas, ¿no? Sí, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo quiero expresar, Gustavo, es que me parece una equivocación por parte de la segunda sala de la Corte al sostener esos criterios en esas dos jurisprudencias. Y reitero, para el que estaba contento con ellas, vuélvalas a leer. En realidad son en perjuicio. Fíjate, la forma de cerrar de Mariano a mí se me hace muy buena porque cierra su participación con recomendaciones prácticas, salvo las preguntas que ustedes puedan tener. Yo le agregaría básicamente dos, que él ya la dijo, de hecho, y la digo de otra manera. La importancia de referentes objetivos en tus pruebas. Y dos, nunca se te olvide, y en esto tiene más que decir, de hecho, mi querido Beto, que una prueba mientras más específica es más potente. Pero no hay mundo perfecto, también es más vulnerable en términos de objetabilidad. Así es, las pruebas deben ser pertinentes, deben estar relacionadas con lo que realmente se pretende acreditar, y si la prueba es vaga, si la prueba no tiene ninguna relación, pues el juez simple y sencillamente la va a desestimar, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar cuál es la prueba eficaz y entender que conforme a esa carga probatoria, pues debemos integrarla adecuadamente. ¿Alguna recomendación adicional, Beto? Pues nada, felicitar al foro y siempre los fiscalistas muy combativos, muy actualizados, y pues esperamos que siempre acudan a profesionales como ustedes de tal suerte que los contribuyentes paguemos lo que tengamos que pagar, porque un país necesita de recursos públicos
para que personas como ustedes, y me incluyo que somos egresados de una universidad pública, haya recursos para prestar esos servicios, pero por otro lado, que nos cobren lo justo y que no hagamos actos fraudulentos como estas operaciones simuladas, que pues es darnos un balazo como sociedad. Mariano. No, No sé si hay alguna pregunta del foro. Sí, Quedamos muchísimas gracias por su participación y bueno, vamos a pasar al tiempo de preguntas. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Todo muy claro, lo explicaron muy bien, tenemos excelentes panelistas. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Algún comentario que gusten hacer para poder extender su participación? ¿Ninguna? Bueno, pues vamos a pasar al reconocimiento y le vamos a pedir al contador también, Juan Carlos Gómez de Anafinet, para que nos pueda ayudar a entregar los reconocimientos. Bien, bueno, pues como escucharon a nuestros ilustres amigos que nos hicieron el favor de acompañar, que es el panel del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. La verdad, como siempre, pues no es para menos escucharlos, la verdad es para más, cuánto tiempo. La verdad, la capacidad de cada uno de ustedes pues, está probada y calada. Y bien, pues Fiscalística y Consejero Empresarial les quiere entregar un reconocimiento a cada uno de ustedes por su participación y sobre todo un pequeño detalle, que aquí está el artista causante de todos los estragos que hace con unas pequeñas obras que les hacemos como detalle. Y si nos hicieras favor, Víctor, de presentar la obra que le vamos a entregar. O sea, sí, pero ellos no han estado, no sé por qué no vinieron, gachos. Buenas tardes, felicidades por su participación. Por lo general, Fiscalística me hace a mí la invitación para participar con la elaboración de una pieza que sea alusiva a sitios representativos de la sede, en este caso Guadalajara, y en esta ocasión es la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, y se hace una pieza original y litografías foliadas y firmadas por un servidor. Entonces, pues, como un reconocimiento de su participación y la experiencia transmitida en este evento. Muchas felicidades. Pues felicitar al Ilustre Colegio Nacional de Abogados. Felicidades porque lo que mencionaba aquí el maestro Adrián Paredes, ¿no? Recién conformaron su capítulo, la calidad está a flor de piel, se ve. Felicidades por los conceptos que manejan y pues muy enriquecedor, yo creo, para todos. Y aquí el maestro Corona, pues nos pusiste a estudiar nuevamente las jurisprudencias y creo que de eso se trata, ¿no? Llevarnos buenos puntos que nos enriquezcan y nos ayuden en el quehacer profesional, y como hacemos nosotros en Anafinet, para seguir difundiendo la cultura fiscal. Felicidades y muchas felicidades por su excelente participación. Bien, pues siendo casi las 2:30 de la tarde, quiero hacer formal clausura. ¿Mande? 2:16. Damos formal clausura a este evento. Muchas gracias por su participación. Me hizo una seña, no sé si obscena o algo, el licenciado, el maestro Luis Alberto. ¿Fue decente o fue? Sí, ya dije, ya ven, que hay que ponernos de pie para hacer la clausura. Lo dice el maestro Luis Alberto Sánchez. Y bien, repito, son las 2:17. Hacemos clausura de esta ocasión de Fiscalística en Cumplimiento Fiscal Estratégico 2019 en la ciudad de Guadalajara, siendo el día 12 de julio. Un aplauso para todos los que estuvimos aquí presentes y gracias.